por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Claudia Sheinbaum hace historia al convertirse en la primera mujer en ser elegida presidenta de México. Hola, bienvenidos. La de Claudia Sheinbaum ha sido una victoria aplastante. Con más del 58% de los votos, la candidata oficialista superó en casi 30 puntos a su mayor rival, la candidata de centro-derecha Xóchitl Gálvez, quien obtuvo el 28,5%. Combatir la violencia que ha dejado decenas de miles de muertos bajo el gobierno de López Obrador, reducir la pobreza en la que vive un tercio de la población, mitigar el impacto del cambio climático y también administrar la compleja relación con Estados Unidos serán tan solo algunos de los desafíos de la presidenta electa de México, quien ya ha sido felicitada por líderes como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. 58.3 y 60.7. Las encuestas llevaban semanas dejando claro que el destino de México quedaría sí o sí en manos de una mujer. Los simpatizantes de Claudia Sheinbaum estallaron de júbilo tras conocer los resultados preliminares en la Plaza del Zócalo de México. Claudia Sheinbaum ya era consciente de la trascendencia histórica y simbólica de su victoria. Porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. La vencedora, hasta hace poco jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, resaltaba también la victoria de su alianza en las elecciones legislativas, celebradas al mismo tiempo que las presidenciales. Hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores. Con el conteo superando el 60%, Sheinbaum tiene casi un 30% más de votos que Xóchitl Gálvez, quien reconoció la clara victoria de Sheinbaum. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Casi 52 millones de mexicanos ejercieron su derecho al voto este domingo, el 60% de participación en las elecciones más grandes de la historia del país, que unificaron locales, regionales, legislativas y presidenciales. Se eligieron más de 20.000 representantes públicos con una nueva presidenta por encima de todos. No es solo la primera mujer a cargo de México, es también la primera jefa de Estado de toda Norteamérica. Vamos ya con Aitor Sáez en Ciudad de México. Aitor, es un gusto saludarte, también a ti, Günther Mayholt, aquí en Alemania. Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, Aitor, quisiera comenzar contigo para que nos hagas, por favor, un balance de esta jornada electoral en México. Tú que estás ahí, cuéntanos cómo se vivieron estos comicios en los que no solamente se ha elegido a la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, sino también diputados y senadores, entre otros cargos. Cuéntanos, Aitor. Creo que lo primero a destacar es que, pese a que ha habido episodios violentos, un par de asesinatos, la jornada electoral no ha sido tan violenta como se podría esperar después del ciclo electoral más sangriento en la historia de México, con 37 candidatos asesinados. El otro punto que destacaría es la alta participación, alrededor del 60%. En las últimas presidenciales fue el 64%, con lo cual es una participación muy amplia, que lo que creo es que legitima no solo a la presidencia, que además la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, ha obtenido una victoria holgada, sino que también legitima a todos los cargos, esos 20.000 cargos públicos que se escogían hoy, lo cual creo que es una buena noticia para el desarrollo democrático de México.
Aitor estaba mencionando que ya ella ha recibido felicitación de diferentes líderes mundiales, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del gobierno español. Estaba viendo por acá recientemente también el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron. ¿Qué otras reacciones nos puedes destacar tú a propósito de esta victoria de Claudia Sheinbaum? Sí, ha sorprendido mucho que justo después del cierre de las urnas, o apenas 2 horas después, varios líderes y personalidades de Latinoamérica ya estaban felicitando a Claudia Sheinbaum, incluso sin resultados oficiales. La victoria estaba muy clara, pero como reacción destacaría la de Xochitl Gálvez. Al principio la oposición se resistía a, acreditar esos resultados, pero finalmente lo ha hecho. Además, Xochitl lo ha hecho con mucha decencia, digamos en un tono muy conciliador. Le ha deseado buena suerte y precisamente creo que cerrar esas brechas, cerrar esa polarización que tal vez López Obrador ha generado en este último sexenio es muy importante para el país. Por otro lado, también es una reacción que asume una derrota muy amplia, una reacción sin remedio, ¿no? Sin ningún tipo de resistencia, de una oposición que queda muy mermada y muy dañada después de estas elecciones. Ya, bueno, pues Gunther, Aitor nos estaba hablando del tema de la violencia, sobre estos actos violentos durante la jornada electoral, sumado además a la violencia que se vivió durante toda la campaña. Este asunto, sin duda, Gunther, es uno de los grandes desafíos de Sheinbaum. De hecho, ella hizo referencia a esto en su primer discurso como presidenta electa. ¿Qué se puede esperar de la estrategia de Claudia Sheinbaum para hacer frente a la violencia del narcotráfico, la violencia de género, al preocupante asunto de los desaparecidos? ¿Cómo lo ves tú, Gunther? Pues estamos viendo que son muy diferentes violencias y esto es justamente el reto que tiene que enfrentar. Hay la violencia contra periodistas, contra los candidatos. No hay que olvidar que muchos candidatos se retiraron ante las amenazas que recibieron. Es decir, hay que restituir el espacio público como un espacio público libre donde no hay que tener miedo para presentarse, para opinar, para hacerse presente. Además está la violencia generada por el crimen organizado, que es un reto mayor, donde los gobiernos anteriores de distintos colores políticos también han fracasado de alguna manera porque es de carácter estructural y necesita reorganizar profundamente las relaciones de la sociedad con el Estado, también de los actores criminales que han minado las estructuras del gobierno, pero también en la parte de los tribunales. Y finalmente está un problema que ya la sociedad mexicana arrastra desde hace décadas, que son las violencias contra las mujeres. Ahí creo que Claudia Sheinbaum va a tener mucho más sensibilidad, que lo ha demostrado AMLO, que nunca desarrolló realmente un concepto, un entendimiento oportuno de la relación con los grupos feministas y las defensoras de las mujeres. Gunther, hablemos un poco del tema económico, porque a este aspecto Claudia Sheinbaum dedicó buenas palabras en su discurso tan pronto se conocieron los resultados oficiales y al ser electa presidenta de México. ¿Crees tú que ella mantendrá la línea de López Obrador también en lo relacionado con la economía? Porque durante la campaña ella condenó la política neoliberal, pero en este discurso aseguró que respetará la libertad empresarial y expresó además que promoverá y facilitará la inversión privada nacional y extranjera. ¿Cómo interpretas tú este mensaje de Claudia Sheinbaum al respecto? Pues con esa victoria para ella también ha cambiado el perfil y el papel que tiene que jugar. Justamente trata de conciliar los intereses del gobierno con la empresa privada. No le ayuda en nada llevar ahí de entrada una situación, una relación de conflicto. Por lo tanto, quiere ofrecer condiciones de tranquilidad, condiciones especialmente de confianza para las inversionistas, para la empresa privada, y generar así un ambiente oportuno para tener que enfrentarse de alguna manera con un nuevo gobierno en Estados Unidos
que pondrá el tema de las inversiones, el tema de la renegociación que inicia en el 25 del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos sobre la agenda. Y estos son puntos críticos para México porque siempre ha tratado de mantener separadas las agendas comerciales de las agendas migratorias y de seguridad en su relación con Estados Unidos, y esto es y tiene que ser una de las metas que también Claudia Sheinbaum va a tratar de implementar. Gunther, Aitor, hace un par de minutos estábamos hablando de las relaciones a este claro triunfo de Claudia Sheinbaum y por supuesto también se pronunció al respecto su mentor, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos lo que dijo. Felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Gunther, acabo de llamarle mentor a Andrés Manuel López Obrador. No me equivoco con eso, ¿cierto? No, para nada. Si uno quisiera ser muy puntualizado, uno podría decir Claudia Sheinbaum de alguna manera es un proyecto de López Obrador, porque ella nació políticamente en el gobierno de él como delegada en la delegación de Tlalpan y subió al cargo de ser presidenta del gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, ella siempre se ha mantenido fiel con su mentor, con su proyecto también, y ha llamado justamente su programa como un segundo piso a la cuarta transformación, lo que deja muy en claro que reconoce este éxito que López Obrador ha podido construir para ella y para este éxito electoral, pues donde ella hasta que llevó lo que López Obrador nunca consiguió, lo que se llama en México carro completo. Es decir, que domina no solamente el ejecutivo, sino también el legislativo y también en muchos y la gran mayoría de los estados federados. A propósito, Aitor, de esto que nos dice Gunther, esta aplastante victoria de Claudia Sheinbaum superó incluso las cifras que anticipaban las encuestas. ¿Cuáles son, crees tú, Aitor, han sido los factores que han contribuido a consolidar de esta forma el liderazgo del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena? Quería matizar algo que ha dicho antes Gunther acerca del futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, porque fuentes cercanas a la próxima presidenta sí nos dicen que marcará una cierta distancia con el actual presidente López Obrador. El propio López Obrador ya ha dicho que dará un paso atrás. Este sexenio ha sido muy desgastante y yo creo más bien que se espera un gobierno más tecnócrata de lo que lo ha sido el de López Obrador, con un discurso no tan ideologizante, ¿no? Un discurso tal vez más conciliador, más cerca de esos movimientos que comentaba Gunther como el feminismo. En cualquier caso, la victoria de Claudia Sheinbaum tiene mucho que ver con la popularidad de López Obrador. Esto lo hemos visto en toda la campaña, incluso la opositora, la conservadora Xochitl Gálvez tampoco ha criticado frontalmente a López Obrador porque ha mantenido una popularidad del 60%. Esto ha dado la victoria en bandeja, digamos, a Claudia Sheinbaum, y además ella misma es una política muy carismática, quizá en los discursos a larga distancia parece más fría, pero también gente cercana, y nosotros mismos sabemos que en las distancias cortas con los seguidores sí es una política muy cálida, muy cercana y también muy rigurosa con sus proyectos y sus programas. Bueno, Aitor, pero entonces, ¿en qué aspectos crees tú o en qué sectores crees tú que veremos más este distanciamiento del que nos hablas de Claudia Sheinbaum frente a lo que ha sido la política de su mentor, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador?
Por ejemplo, se espera que utilice mayor tecnología en general. Recordemos que ella es científica, es muy meticulosa en todo lo que hace y se espera, por ejemplo, el uso de tecnología, de ciencia para mejorar la productividad de México, que es uno de los mayores retos que tiene a nivel económico. También quizá en materia de seguridad aplica medidas digamos menos cercanas al ejército. Está por ver, está por aprobarse que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de Defensa. Ahora con esa mayoría calificada que consigue Morena lo podrían hacer, podrían reformar ese punto de la Constitución, pero en cualquier caso eso, se espera que sea mucho más rigurosa, tecnócrata y no mantenga un discurso tan altisonante, digamos. Bueno, pues ya veremos estos cambios en el camino. Gunther, quisiera ir contigo porque, como bien sabemos, Claudia Sheinbaum se desempeñó como jefa de gobierno de Ciudad de México. ¿Qué tanto crees tú de la Sheinbaum que llevó las riendas de la capital mexicana veremos en la ahora presidenta electa de México? Por lo menos creo que vamos a ver una orientación más hacia las energías renovables. Es un tema donde López Obrador llevó al país otra vez hacia las fuentes clásicas de energía en México, como es el petróleo, etc. Entonces, ella creo que tiene una visión más abierta de la transición energética, de despedirse de alguna manera de las energías fósiles, aunque México siga siendo productor de petróleo, y que eso implicaría de alguna manera reorientar también la inversión. No olvidemos que uno de los proyectos estrella de López Obrador fue la construcción de una refinería Dos Bocas en Veracruz, que no se ha terminado hasta la fecha. Entonces, esto podría generar también una nueva orientación para inversionistas. Además, lógicamente, ella va a tener que aprovechar las ventajas del nearshoring. Hemos visto que muchas empresas, Tesla, Bosch, etcétera, están invirtiendo en el área alrededor de Monterrey, en Nuevo León. Todas estas son oportunidades, creo que ella puede aprovechar mucho más porque no tiene esta carga histórica ligada a los viejos elementos de la revolución, de soberanía energética, etcétera, que dominaron en el pensamiento de López Obrador. En ese sentido, pueden abrirse nuevas áreas también de cooperación con la empresa privada, pero también con Estados Unidos y otros inversionistas extranjeros. Gunther, Aitor, por supuesto, la política exterior es un tema que no podemos pasar por alto. Aitor, en su discurso, Claudia Sheinbaum también habló de la relación con los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esta relación, no solamente con los vecinos del norte, sino también con los vecinos del sur? Dependerá mucho también del que sea el próximo presidente de Estados Unidos. Sabemos que al republicano Donald Trump no le gusta tanto, digamos, lidiar con dirigentes mujeres. En ese sentido, Claudia Sheinbaum tal vez tenga que adaptarse y formar una cancillería más masculina con algún líder que tenga mayor recorrido en ese sentido. Estará por ver dependiendo cuál sea el próximo presidente, y lo que sí está claro es que la sintonía con el resto de países de Latinoamérica será muy buena. Precisamente lo hemos visto con estas efusivas felicitaciones. Incluso creo que con los dirigentes de derecha echará mano de ese pragmatismo que también la caracteriza y seguro mantendrá unas relaciones muy estrechas. Gunther, ¿cómo lo ves tú? ¿Compartes la perspectiva de Aitor? Quisiera añadir un punto, ¿no? Llevamos con López Obrador una crisis de relaciones exteriores con varios países de América Latina. Él ha sido hasta persona non grata en el Perú, etcétera, lo cual hay que resolver. Además, desde el punto de vista europeo, es importante que se termine la situación de pausa que se tiene en la relación con España.
Ahí está un caso típico de la política exterior de López Obrador y que está bloqueando de alguna manera el acuerdo o la modernización del acuerdo con la Unión Europea en parte porque no se avanza en la relación con España. Es decir, quitar mucho de estos frenos que López Obrador ha puesto a las relaciones exteriores, tener una mayor apertura, especialmente también a un papel internacional de México como miembro del G20, como miembro de otras instancias. Y lo que se discute en México, pues es lo que el tema que conocemos de otros países latinoamericanos, de la llamada desideologización de la política exterior, es decir, llevar la diplomacia en primer lugar y no las alianzas partidistas que sí tienen su lugar, pero no necesariamente en la Cancillería. Me gustaría que hablemos ahora de un tema que nos toca directamente a nosotros, los comunicadores, y es el tema de la libertad de prensa y también el asunto de la violencia contra periodistas en México. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido la mejor relación con los medios de comunicación. ¿Se esperan cambios significativos con Claudia Sheinbaum? Comienzo contigo, Aitor, porque realizas tu trabajo periodístico ahí en México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? De momento, lo poco que se sabe es que es muy probable que Claudia Sheinbaum no siga realizando estas mañaneras, estas conferencias de prensa matutinas cada día, tal vez una vez por semana. Esto lo hacía López Obrador y por un lado sí tenemos esta cifra de asesinatos, pero por el otro, gracias a esas mañaneras, López Obrador forjó una estrecha y buena relación, diría yo, con los periodistas. Esto le permitió ganarse cierta simpatía y manejar la agenda un poco a su antojo, más allá de, digamos, la certeza, el acierto, el desacierto de las medidas que tomase. Todo pasa al final, en cuanto a la protección de los periodistas, por el mecanismo de protección. Estará por ver en los próximos presupuestos si Claudia Sheinbaum les da más dinero, pero lo que se espera es eso, que tenga una mayor proximidad con esos sectores sociales tal vez un poco olvidados durante este sexenio. Gunther, ¿cómo lo ves tú? Creo que necesita un replanteamiento del gobierno y de la misma presidencia con los periodistas y el periodismo como tal. Porque lo que hemos visto por parte de López Obrador han sido pleitos continuos, hasta amenazas con ciertos periodistas que no eran de su agrado, es decir, hasta comunicando datos privados de las mismas personas, donde viven, sus teléfonos, etc. Entonces, eso creo que no es un estilo al cual debería seguir Claudia Sheinbaum, y si realmente toma en serio de plantearse con más independencia, creo que esto sería un primer paso importante, porque esta agresión continua que practicaba López Obrador, pues de alguna manera legitimaba también hechos más violentos, porque se consideraba a los periodistas como enemigos. Eso tiene que terminar, hay que ver que la prensa tiene su papel independiente, hay que mantener y fomentar la autonomía, y esto es un punto de partida que sería muy oportuno si lo escogería Claudia Sheinbaum. Bueno, Gunther y Aitor, ya para cerrar, ¿cómo resumirían ustedes esta jornada electoral vivida en México el 2 de junio? Comienzo contigo, Gunther. ¿Cómo la has visto tú? Yo lo vi como una jornada que dio muchos sub y bajas, ¿no? Al inicio teníamos muchas tomas de que largas colas y la gente no podría entrar a votar y tenía que esperar mucho. Y lo que tenemos en cifras es ahorita alrededor de 60%. Entonces, algo está pasando en la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, que no cumplió como en años anteriores con una buena organización. Otra vez hubo muchos problemas con las casillas especiales que no funcionaron. Entonces ahí hay que cuidar mucho que este sistema vaya a reconstruirse y no ponerse, digamos, como una meta a controlar como lo practicaba López Obrador. Ha sido un buen ejercicio democrático, pero puede mejorar su organización. Aitor, ¿cómo lo resumes tú?
A mí me gustaría resumir más los resultados, y es que esta victoria de Claudia Sheinbaum, no solo en la presidencia, sino mayoría calificada en el Congreso, probablemente en el Senado, le permite gobernar a sus anchas, una gran libertad y un poder bastante absoluto. Y precisamente enlazando con la otra pregunta, tal vez López Obrador tuvo que tener una estrategia más de confrontación, tanto con periodistas como con muchos otros poderes, la Corte Suprema, lo cual no es justificable. En cambio, Claudia Sheinbaum ahora no tiene esa necesidad, precisamente por los resultados de hoy, por la jornada electoral de hoy, y eso seguramente le permita gobernar de una forma más conciliadora, que también es lo que de ahora en adelante necesita México. Pues Aitor Sáez en México, Günther Mayholt aquí en Alemania. Muchas gracias por haber analizado con nosotros esta jornada y esta histórica victoria de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México. Gracias.